Hola amigos, bienvenidos a su programa de Radio Dados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando Deuteronomio, capítulo 18. Como siempre, antes de nuestro estudio vamos a orar. Buen Dios, que al entender las leyes que le diste al pueblo de Israel podamos encontrar en ellas, primero, atisbos del carácter bueno que tú tienes y segundo, posibilidades de entendernos a nosotros como miembros de una sociedad y buscar lo mejor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Antes del estudio, este es un breve recordatorio que en algún momento dijimos aquí en BioChannel que estábamos preparando nuevo contenido para ustedes. Si ustedes notan, BioChannel tiene en este momento 2 líneas de instrucción bíblica, la lección de escuela sabática y el programa de Radio Dados por su Palabra. Ahora, hay unos canales que se han estado creando y que muy pronto saldrán al público y ustedes están invitados a que también los revisen, donde se estará montando una programación o unos contenidos, ¿sí?, que no es que vayan a reemplazar a BioChannel, sino que van a ampliar un poco las posibilidades de contenido que ustedes puedan encontrar en YouTube. Uno de esos canales, por ejemplo, tendrá música. Entonces, el canal se dedicará exclusivamente a la creación de música instrumental para la oración o para que ustedes puedan colocar cuando estén manejando y demás. Por ejemplo, habrá otro canal que se dedicará exclusivamente para prédicas. Entonces, ustedes, una vez hayan estudiado su capítulo diario de Reavivados por su Palabra y hayan estudiado la lección, podrán ir semanalmente a este canal para encontrar una nueva prédica. Estas prédicas o estas reflexiones serán de otras personas que están y que han manifestado su interés de unirse a este equipo para producir contenido que genere crecimiento espiritual. Entonces, lo anunciamos es para todos ustedes que están en este canal de BioChannel estudiando la lección o estudiando nuestro capítulo diario, también sepan que pronto tendrán disponible otro tipo de contenidos en otros canales que pronto les estaremos contando sus nombres y también les estaremos dejando los enlaces para que ustedes puedan ir y visitarlos. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio nos trae, primero, la primera sección es las ofrendas para los sacerdotes levitas. ¿Okay? Ustedes recordarán por allá en el libro de Números que estudiamos que cuando Dios reparte la tierra de Canaán, los levitas, obviamente Dios les había dicho que ellos no iban a tener propiamente un pedazo de tierra. Recordarán también la ciudad de refugios, que de paso vamos a estudiar mañana nuevamente, porque esto ya lo revisamos en Números. Entonces iban a haber unas ciudades que los israelitas le iban a dar a los levitas, ¿cierto? Entonces, habían un número de ciudades allí que se les iban a entregar. El versículo 1 dice, bueno, que los levitas no iban a tener patrimonio alguno, ¿cierto? Ellos van a vivir ¿de qué? Bueno, de las comisiones, por así decirlo, que ellos recibían por ofrecer los sacrificios. Entonces, por esta razón, los sacrificios iban a tener derecho a parte los sacerdotes iban a tener parte del sacrificio del animal, o sea, carnes, y tendrían algunas de las primicias que se le ofrecían. ¿Okay? Entonces, es importante, básicamente, que en el capítulo 18 Dios lo que hace es recordarle al pueblo de Israel que no dejen de ir al santuario y que no dejen de ofrecer los sacrificios, no solo porque esta era la expresión material de la adoración que el israelita le daba a Dios, sino también porque de esto dependía la vida, ¿no?, el sostenimiento, el mantenimiento de los levitas. En el capítulo 18, versículos 9, 10, 11 y 12, vamos a encontrar que Dios advierte sobre ciertas prácticas que caracterizaban a las naciones circundantes. Ejemplo, nadie entre los tuyos, dice el verso 10, deberá sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces, ustedes notan que las naciones circundantes, ellos usualmente o a veces ofrecían al primogénito, porque debido a que el primogénito era el más valioso, entonces entre más valioso el sacrificio, mayor la bendición que se esperaba recibir. Entonces aquí Dios dice, no señor, esto así no va a funcionar con ustedes. Ustedes no van a andar sacrificando a sus hijos y por esa razón es que Dios dice que Él ofrece redimir al primogénito de Israel. Y entonces las familias redimen al primogénito de Israel a través de un cordero
que se debía ofrecer en lugar del hijo, ¿no? Porque Dios no iba a ser contradictorio en sus principios. Dios aquí también advierte en contra de la adivinación, brujería o hechicería, de los conjuros, de los medios o de consultar a los muertos. Entonces, básicamente, lo que hace aquí Dios es advertir en contra de ciertas prácticas que en este momento caracterizaban al pueblo, a los pueblos que circundaban Israel, y que él las considera abominación. Entonces, esta palabrita es clave, él las considera abominación. Algo que es abominación es algo que es detestable. Y aquí Dios, de hecho, dice que precisamente por estas cosas que Él está expulsando a las naciones delante del pueblo de Israel. Entonces, para que el pueblo de Israel no sea expulsado, debe ser muy cuidadoso de no caer entonces en estos elementos y en estas cosas. Ahora, hoy en día, nosotros quizás en ciertas sociedades no es tan fuerte lo de la adivinación, brujería, hechicería, pero en otras sí. Y yo sé que nuestros videos los están viendo en varios países y quizás en estos países el asunto de la adivinación y de la brujería de pronto sí es bastante fuerte. De hecho, yo recuerdo cuando era niño que un día íbamos caminando por la calle, yo iba con mi tía y entonces apareció un brujo, ¿no? Entonces el brujo llega y me lee la mano y me dice, tú vas a ser un ingeniero ambiental. Y yo en ese momento, yo era un niño, no entendía mucho qué estaba pasando. Yo dije como que, bueno. Y curioso, ¿no? El brujo dijo que iba a ser ingeniero ambiental. Terminé siendo teólogo, doctor en teología, profesor de teología. El brujo no pudo haber fallado más porque no se puede. Lo cierto es que quizás en algún momento de la vida el desespero puede hacer que las personas recurran a estas prácticas porque creen que esto va a mejorar su suerte o pueden de esta forma mejorar su camino. Dios advierte en contra de esto por una sencilla razón. Mira, tú tienes a alguien que es mucho más poderoso que un brujo, que un medio, que un espíritu. Tú tienes de tu lado al Creador del cielo y de la tierra. Tienes de tu lado al príncipe de los ejércitos celestiales. Tienes de tu lado a Dios que gobierna el universo. Entonces, si tú tienes al mandamás, si tú tienes al jefe de los jefes, ¿para qué pensar que puedes acudir a algo menor? ¿Para qué rebajar de esa forma? Si tú tienes preguntas sobre tu destino, si tú tienes dudas de tu futuro, si no te está yendo bien y tú piensas que algo está mal, acude a Dios. Y ve donde Dios, y deja que Dios te guíe, y deja que Dios te vaya mostrando el plan que Él pueda tener para ti, para que tú y Él puedan ir juntos caminando ese camino, que es el mejor camino, porque los deseos de Dios para nosotros siempre serán los mejores. Por último, obviamente, dado que se nos dice que no se debe ir a adivinación, brujería, hechicería, lo consecuente es que luego se hable de los profetas, ¿no? Entonces, hay falsos profetas y hay buenos profetas. En la actualidad pululan los falsos profetas que llegan y quieren saber y te quieren decir que te va a pasar esto y hablan como si fuesen y como si ellos tuvieran revelación directa del Señor, ¿ok? Por esa razón, versículo 21 y 22 de este capítulo es clave. ¿Cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Versículo 22. Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumpla ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Y no solo que se realice o no se realice, sino que si un profeta habla, el profeta, de lo que él hable debe estar en armonía con lo que Dios dice, porque en el caso del profeta no habla él, habla Dios. Y Dios no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, en el mundo y en el mercado de profetas que hay, siempre vayamos a donde ese profeta y siempre vayamos con la Biblia. Y la Biblia será esa guía única y esa guía suficiente para poder nosotros evaluar si lo que el profeta está diciendo es verdaderamente válido o no. Ahora, no necesariamente hoy en día tengamos la figura del profeta como esa figura a la que de pronto estamos acostumbrados. Pero hay voces o hay personas que confiamos en ella como si fueran profetas también. Y lo importante del capítulo de hoy es que tienes disponible a Dios. Entonces créele a Dios, confía en Dios y confía en su palabra. No vayas a las fuentes secundarias cuando tienes acceso a la fuente misma primaria. Las personas que están interesadas en el futuro y en lo que va a pasar, pues batalla con Dios como Jacob. Hasta que tú tengas una visión clara de qué tiene Dios para ti y no abandones esa visión
por andar tomando atajos que pertenecen al camino del hombre, pero no al camino de Dios.